Bendiciones, bendiciones. Esta es la última parte que quiero hablar sobre la importancia del ministerio pastoral o cualquier ministerio que uno está desarrollando. Así que luego quiero hablar sobre la importancia de conocer cierta estrategia eh, de acuerdo a la palabra para poder hacer crecer la membresía, la iglesia y no solamente el número, sino hacer que, que los hermanos puedan crecer espiritualmente a través del conocimiento de la palabra. Y por eso es muy importante. Debemos de recordar que la iglesia no es una organización, sino es un organismo que debe desarrollarse, debe de crecer, por eso debe estar nutrido a través de los diferentes dones que Dios ha repartido a la iglesia y debe de desarrollarse de acuerdo a lo que la palabra nos enseña sobre los dones, los frutos, los ministerios, para que así la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda ser una iglesia estable. Pero eso en la próxima lección vamos a estar viendo esto. Ahora quisiera ahondar un poquito más sobre lo que hemos estado viendo sobre el ministro y esto me lleva a pensar en lo que dice Efesios capítulo 4, verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo. Eso quiere decir, si la palabra nos está diciendo de que no debemos dar lugar al diablo, debemos cerrar todas las puertas posibles donde el enemigo pueda tener influencia en nuestra vida, porque una de las cosas que debemos de saber que el diablo está tratando de impedir, dice que él es el que nos acusa día y noche. Por supuesto, toda acusación que él pueda usar y que tenga prueba, no podemos desvirtuar esas acusaciones. Por eso es muy importante que podamos atender, y es lo que hemos estado viendo, la importancia de revisar continuamente nuestra vida. Por eso la Biblia nos está hablando, no deis lugar al diablo. ¿Y cómo damos lugar al diablo? Cuando no nos ocupamos en nuestro carácter, nuestro comportamiento. Y por eso es muy importante que pensemos en esto, que la Biblia habla muy claro, habla de los frutos de la carne y habla de los frutos del espíritu. Y ya he aclarado de que los frutos de la carne es la evidencia de la manifestación del poder satánico sobre la vida del ser humano. Y los dones, los frutos del Espíritu, es la evidencia de la restauración de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hay evidencia de esa restauración, no solamente decir, bueno, yo soy salvo, yo acepté a Cristo, sino tiene que haber una evidencia. Y la evidencia es a través de los frutos del Espíritu. Y no puede haber fruto del Espíritu y fruto de la carne juntos.
Así que hay que ver qué evidencia hay en nuestra vida, en nuestro ministerio, porque podemos estar hablando de una cosa, podemos estar hablando del perdón, estamos hablando de la redención, de todo lo que tiene que ver lo que Cristo es en la cruz del Calvario. Sin embargo, ¿cuál es la evidencia que podemos demostrar, especialmente como ministro, ante los ojos de una sociedad que nos está observando y viendo? Y mucho más todavía, es decir, los ojos que nos mira de cerca, que es nuestra propia familia. ¿Qué evidencia? ¿Estamos mostrando realmente la evidencia de lo que estamos hablando? Por eso creo que muy poco, muchas veces como ministro, nos hemos detenido a observar y a ver sobre nuestro comportamiento, sobre eh, nuestro carácter. Eh, Realmente estamos observando, viendo cuáles son los frutos que hay en nuestra vida, cuáles son la evidencia, quién es el que maneja. Y en esto podemos mirar en Juan, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8. La palabra del Señor nos dice allí, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, toda acción que nos lleva a cometer errores, dice el que practica, no es el que en vez en cuando, pero el que continuamente está cayendo en el mismo error, se hace una práctica común. No estamos hablando de un momento de debilidad o un momento de flaqueza, sino que algo que es cotidiano continuamente, es su forma de vida. A esto es lo que dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recordemos que el diablo no tiene acción fuera del ser humano. Todo lo que él quiere hacer lo hace a través del ser humano. Así que el diablo ha tomado el control y el dominio del ser humano. Y a esto es lo que se refiere que el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, vino a deshacer las obras del diablo. ¿De qué obra está hablando? Está hablando de la obra que Él ha tomado el control en nuestra vida. Y como evidencia de esa obra, tiene que ver con los frutos de la carne, como también se hace evidente la obra redentora de Cristo Jesús en la vida del cristiano, que es los frutos del Espíritu. Pero eso no viene inmediatamente el momento que hemos aceptado a Cristo, sino que eso viene a través del andar en el Espíritu, caminar. Y para andar en el Espíritu, en primer lugar debemos de conocer la palabra y aplicar la palabra, vivir esa palabra. De nada sirve saber lo que la Biblia dice, pero estamos practicando lo mismo. Es decir, siempre estamos evidenciando más los frutos de la carne que los frutos del Espíritu. En esto hay que hacer diferencia y saber. Yo sé que muchas veces hacemos
diferencia, y claro que hay diferencia entre uno y otro en cuanto a lo que es una posesión demoníaca y un endemoniado. La Biblia habla claro sobre las dos clases de manifestaciones, pero pasamos por alto la tercera, que tiene que ver con las ataduras. Eh, para eso sería bueno que miremos en Lucas, el capítulo 4. Lucas, el capítulo 4, el verso 33 nos habla. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te encarezco. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aún los demonios reconocieron de que Jesús había venido a destruir, a desbaratar su plan destructivo. Yo dije que hay diferencia entre un poseído y un endemoniado. Una persona poseída, una persona que los demonios toman control y dominio de esa persona en determinado momento. Es decir, esa persona no pierde el control, sino que el diablo se manifiesta en ciertos momentos dados. Mientras que un endemoniado es una persona que pierde totalmente el control, el juicio. En caso de lo que la Biblia nos habla del endemoniado gadareno, una persona que no actuaba en su juicio cabal, sino que era manejado continuamente todo el tiempo por los demonios, mientras que un poseído puede estar como una persona normal, pero de repente ese demonio se manifiesta. Yo creo que eso tenemos bien claro. La mayoría sabemos que eh, en las áreas donde Satanás se manifiesta. Sin embargo, muy poco se hace hincapié en cuanto a las ataduras y la manifestación y el control que el diablo llegó a tener en la vida del ser humano a través del carácter, a través de la vida de no librarse de todos aquellos malos hábitos que uno ha ido tomando a través de generaciones. Y es ahí donde el ser humano tiene más lucha, porque pareciera que el diablo en esa manera actúa de una forma más sutil, pero llega un momento que una persona que no sabe discernir y descubrir se deja llevar por sus propios impulsos y no sabe que detrás de eso hay un espíritu satánico que le está llevando. Imagínense una persona que no tiene paciencia,
que no tiene dominio propio, pierde la paciencia en un momento, habla y dice cosas que no debería de decir, se llena de cólera tan rápido que pierde el control, pierde el dominio, porque no tiene dominio propio. Y a eso pareciera que no le preocupa mucho porque piensa que es normal, pero según la palabra no es normal. Por eso yo le recomiendo que lea todo el capítulo de lo que hemos ahí en Primera de Juan capítulo 3. Todo ese capítulo está hablando sobre el comportamiento de un verdadero cristiano, su actuación, su forma de ser, su forma de comportarse. Eso debe evidenciar realmente una vida transformada, una vida cambiada, no una vida de religiosidad, sino una vida nueva en Cristo Jesús, para que se cumpla realmente lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, de manera que hay vida nueva. Y en esa vida nueva, a medida que nosotros mantenemos el control y nos vamos desprendiendo, vamos a crecer espiritualmente. Si nosotros no desechamos toda esa manipulación del diablo en nuestra vida a través de nuestro carácter, de nuestro dominio propio, eh, no vamos a desarrollar, no vamos a crecer espiritualmente, porque siempre el enemigo va teniendo control de nuestra vida. Y esto es muy importante, porque la misma vida que nosotros ponemos en práctica y que lo estamos viviendo es la vida que vamos a ministrar a la congregación. Dijimos de que no podemos levantar o guiar o llevar a una persona por arriba del nivel que nosotros mismos estamos viviendo. Dios quiere revelarse, Dios quiere manifestarse, pero debemos de entender que si nosotros no hacemos nada, somos nosotros, y debemos recordar de que hay acciones que no dependen de Dios, sino de nosotros. Por eso la Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Viciado según quién? Según el espíritu del engaño, la mentira del diablo, que nos ha hecho creer. Así somos. Y nos lleva muchas veces a pensar, bueno, pero tus padres, tus abuelos, así son. Pero si ellos vivieron bajo la misma atadura del diablo, ¿por qué tenemos que vivir nosotros de la misma manera? Si Cristo nos ha hecho libre para poder disfrutar una vida totalmente diferente. Así que por eso es muy importante que podamos saber y si podemos diferenciar en lo que es un endemoniado de un poseído, también debemos de saber diferenciar que hay ataduras, que el diablo es una forma más sutil donde él se manifiesta y manipula. Entonces, cuando él quiere entorpecer algo en nuestra vida, sabe qué tecla va a tocar. Y él mismo puede hacer algo que pueda trastornarnos y sacarnos, como dice, del carril, porque no hemos madurado, no hemos mejorado, no hemos hecho nada para mejorar en esa área. Nos hemos conformado. Yo creo en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Creo en el perdón,
creo en la justificación, en la redención, pero también en la regeneración que viene a través de la santificación por medio de la palabra. Cuando un ministro no se preocupa en mejorar su condición espiritual, no estoy hablando, puede ser personas que ayunen, que oran, que leen la Biblia, pero no se ha detenido a observar su propio comportamiento, sus propias reacciones. Tiene control de sí mismo, te enoja fácilmente, te irrita fácilmente, te molesta fácilmente, eres rencoroso, te sienta en un rincón y te lamenta a sí mismo y piensa que todo tiene la culpa y que te considera pobrecito. Creo que si nos examinamos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay que comenzar a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Todo inicio, toda evidencia del poder satánico en nuestra vida a diario debe ser destruido para que haya una verdadera evidencia del poder restaurador de Cristo Jesús. Creo que de esta manera el Evangelio va a tener más evidencia y más poder. Recordemos que este Evangelio debe ser predicado para testimonio, es decir, para que haya evidencia del cambio. Es muy importante que podamos demostrar, Jesús mismo dijo, si no creen por mis palabras, crean por las obras, es decir, por las evidencias que Él ha mostrado. Pablo mismo dijo, cuando fui a vosotros no fui con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino Él fue con la evidencia del poder de Dios, la manifestación, la revelación. Y Él se puso como evidencia, aún no queriendo ponerse Él mismo. Así dijo, conozco a un hombre, pero estaba hablando de sí mismo, que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables y gloriosas. ¿Por qué? Porque aprendió, a medida de su andar, aprendió a someterse, aprendió a desechar aquellos que estaba mal, que estaba siendo influenciado por Satanás. Así que toda influencia que va en contra de los principios de la palabra es satánico. Y por eso nuestra guerra es contra la influencia demoníaca. Y si queremos ser libres, tenemos el poder de Jesucristo, el poder de la palabra. Y es ahí donde debemos de centrar
nuestra atención para deshacer las obras del diablo, porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Oro que Dios traiga bendición, que Dios traiga conocimiento, que Dios traiga anhelo y que de veras podamos prestar atención y que no pasen los años, los días, meses y no hay cambio. Seguimos lo mismo. Dios quiere que haya cambio. Como dijo Pablo, de gloria en gloria somos transformados. Gloria a Dios. Oro que Dios traiga bendición, que Dios traiga fortaleza. Y en el próximo video quiero compartir un poco porque es algo que Dios me ha estado inquietando y he tenido varios sueños que quiero compartir, que tiene que ver justamente cómo afianzar al recién convertido, a las personas que vienen a Cristo Jesús. ¿Por qué no hay un crecimiento, un desarrollo como debería de haber en cada cristiano? Si hablamos de un nuevo nacimiento, entendemos que un nuevo nacimiento es una vida que nace y si es un recién nacido, tiene que crecer, tiene que alimentarse y tiene que desarrollar. Y si no hay el cuidado adecuado, no va a haber tampoco un crecimiento adecuado. Y por eso muchas congregaciones están como están. Así que Dios os bendiga y les deseo muchas bendiciones. Y hasta el próximo video. Bendiciones.